Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Esto es Demoliendo Mitos. Hoy es viernes 26, ¿no? Sí, de octubre del 2018. El programa de Javier Milei. Mi nombre es Gustavo Lázari. Vamos a arrancar hoy con algunas reflexiones sobre una semana realmente alucinante de esta Argentina que te aburre cuando tenés ganas, ¿no? Porque realmente es un país increíble, en una semana donde vimos la discusión de un tema tan pavo como un presupuesto, donde casi se arma una guerra civil. Y ahí me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre los tres costos que hemos tenido esta semana, ¿no? En primer lugar, el costo de unos representantes del pueblo que no entienden lo que es un presupuesto. A ver, pedían cambios en el presupuesto, llevaron cartelitos, llevaron pancartas, hicieron mucho humo, mucho barullo con eso, cuando los mismos representantes del pueblo son los que pueden cambiar el presupuesto, porque el presupuesto lo hace el Congreso, que lo presente el Ejecutivo. Los presupuestos se presentan para ser aprobados, se presentan para ser discutidos y cambiados. Y acá hay dos mitos. Uno, el mito de la ignorancia de los diputados, o la viveza, o la piolada, o la canallada, de decirle a la sociedad que el presupuesto lo hace el Poder Ejecutivo, ¿no? El presupuesto lo presenta el Ejecutivo, pero lo aprueba, o lo bocha, o lo cambia el Legislativo. Si querían más gasto en educación, no era más que cambiar el renglón y poner más gasto en educación, y poner cómo se financia o qué otro gasto baja. No era tan difícil. El tema es que estudiar el presupuesto es un laburo, y a los pibes esa palabra parece que los espanta. Eso por un lado. Por otro lado, hay con lo cual toda esa discusión de que el presupuesto es un presupuesto de ajuste, cambialo, no es tan difícil. Agarrá lápiz y papel, lápiz rojo, acá está, cambiás y rehaces el presupuesto. Y después estará el juego de la democracia. Si el Congreso o el oficialismo te lo aprueba o no te lo aprueba, listo. En tal caso, ahí a llorar la iglesia. Eso es la democracia. Eso por un lado. Por otro lado, algo no menor, es que hay una patraña, una falacia de presuponer que menor nivel de gasto implica menor nivel de prestación, porque también lleva la falacia de presuponer que un aumento en el gasto mejora la prestación. Y la Argentina demostró que el gasto público se multiplicó por 3 en los últimos 40 años y la prestación no mejoró. Entonces, no es cierto que cuanto más plata le das al Estado o a una oficina pública, mejor va a ser la prestación de lo que se propone. Como tampoco es cierto que cuando le das menos plata, va a ser peor la prestación. Y pongamos un ejemplo violento para esta Argentina progresista y popular y qué sé yo. Supongamos que ponemos la norma que docente que falta, docente que no cobra. Y ponemos la norma que por aula tiene que haber cada 25 alumnos un docente y no 3, como hay en la Argentina. Y que el docente se tiene que ir a laburar y estudiar, preparar la clase y darla lo mejor posible. El gasto ahí bajaría, pero la prestación mejora. ¿Estamos? Ahora vamos al revés. Vamos a decir, no pongamos un docente por aula cada 25 alumnos, pongamos 3. Y que el docente, si quiere ir, va, si no, no va. Y cuando va, le habla de las bondades de los paros y las movilizaciones populares a los chicos, en lugar de enseñar el teorema de Pitágoras. Y ahí la prestación baja y el gasto aumentó. Por lo tanto, no hay correlación
en la gestión pública que más gasto es mejor prestación, y al revés tampoco. Por eso estos diputados se la pasaron diciendo no, bajó el gasto en educación, bajó el gasto en ciencia y tecnología. Cada vez que tocan esas palabras, viste, se activan todas las alertas de la religión estatal. No podés tocar eso, porque los tipos tienen sangre azul, entonces no los podés tocar. Pero la realidad es que yo quiero saber si mejora o no la prestación de esos servicios. A ver, eso por un lado. Ese es el costo que vivimos el día miércoles adentro de la Cámara de Diputados. Es un costo no menor, porque a los diputados les pagamos más o menos 180.000 pesos, más los impuestos, se hacen 250, casi 300, para que hagan un cartelito, chicos, media pila, ¿no? La verdad que es por lo menos una falta de respeto a la sociedad, un atropello a la razón, como diría el tango. El segundo costo que vimos el miércoles es que lo que aprobaron los chiques y los chicos fue aumento de impuestos. Es decir, todo este lío es para aumentar los impuestos, no para bajarlos. Y hay dos impuestos que aumentaron que son gravísimos. Uno es la restitución de bienes personales después de la promesa de no sacarlos y del acuerdo de no sacarlos después del blanqueo de capitales que hizo este gobierno al inicio de la gestión. Blanqueo y saco bienes personales. Vengan, pónganse adentro del corralito que no les voy a faenar, y los tipos te sacaron la daga para faenarte. Ese es un impuesto, que además es un impuesto costosísimo. Todavía no queda claro si el campo lo va a pagar o no lo va a pagar. Es decir, que es un impuesto a los bienes personales, pero toman como bienes personales una hacienda productiva. Un delirio absoluto. Que va a reventar los tribunales de juicios y de expedientes y qué sé yo. Y el otro impuesto es el no ajuste por inflación. Esta auténtica trampa que están mostrando los políticos del sector privado, por el cual todo incremento en la facturación para ellos es un incremento de ganancias, y nos cobran ganancias por eso. Es directamente un robo brutal, y aparte el compendio de la ignorancia, ¿no? A mí en la facultad me hubieran bochado toda la facultad si no deflactaba las variables económicas, porque no se podía hablar en términos nominales con inflaciones tan altas. Argentina tiene inflación cercana al 50% y habla en nominal. Es la burrada en estado puro, ¿no? Pero bueno, y el robo, porque evidentemente eso te aumenta la recaudación, porque según el Estado tenés ganancias que no tuviste en términos reales, las tuviste en términos nominales, de números, ¿no? Y esto demuestra dos cosas. Primero, la voracidad del Estado es absolutamente insaciable y absolutamente transversal, ¿no? O sea, acá no hay partidos políticos, acá no hay ideas, acá no hay internas, nada. Es el Chivo Rossi abrazado con Donda, abrazado con Mazot. Listo, son todos amigos, porque se basan en sacarle plata a la gente de cualquier manera. Y en segundo lugar, que es lo más grave, y voy a volver sobre esto, es la señal. El Estado puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Si engañó, si te metió en el corral sin que te des cuenta, si te prometió una cosa y te cumple otra, si hace una barrabasada conceptual como es el no ajuste por inflación, no importa, eso es irrelevante. El punto es que el Estado lo puede hacer, vos no, el Estado sí, y eso no se toca. Y por más que se tiraron y se peleaban, hacían todo el acting ahí, que agarrame que lo mato, y la otra payasa con la figurita, está bien, 5 minutos de gloria, lo que quieras, con la guita nuestra no lo hagas, pero bueno, es un tema de si se deciden a robar o no. Pero es que el Estado no tiene manos, no tiene límites en las manos, puede hacer cualquier cosa. Ahora, si después la inversión no viene o el local no invierte, atemos las cosas. La inversión no viene o nosotros no invertimos porque el Estado puede hacer cualquier cosa. Un Estado sin límites te genera menor nivel de inversión. De hecho, hoy Argentina está quinta en el ranking de América Latina, sexta, perdón, nos pasaron 5 países en el ranking de inversión externa directa. O sea, las cosas, no hay acción sin costos, no hay acción sin consecuencias, decimos en economía. El tercer costo, que en esto me quiero detener, de lo que vimos en la discusión del Congreso de Diputados a raíz del presupuesto el día miércoles,
es el costo de los forajidos que estaban en la plaza. Y acá me parece que tenemos que poner las cosas blanco sobre negro y no ser políticamente correcto. Si vos estás de 9 de la mañana a 15 horas, un día de semana, no estás buscando trabajo, no estás trabajando, no estás intentando emprender y estás tirando piedras y rompiendo mobiliario público, no mereces tener empleo. No es que es una lástima que no tengas empleo. No lo mereces. Y nadie está obligado a contratarte. En ningún caso nadie está obligado a contratarte. Pero no me pidas que contrate a un tipo que ningún periodista progre y estos tipos que se rasgaban las vestiduras de uy, mirá, la policía, tampoco lo hubieran contratado. Yo le preguntaría a Romina Mangel si hubiera estado dispuesta a contratar a un pibe encapuchado tirando piedras en el Congreso. No lo hubiera contratado, para nada. Primero porque ese pibe no sirve para nada. Y segundo porque es un tipo hostil. Entonces, si vos tomaste la decisión individual de no buscar laburo un día de semana y no trabajar un día de semana, y tu decisión fue agredir e iniciar violencia, bancate la pelusa. Fumate que no tengas empleo. Es correcto que no tengas empleo. El mercado no falla. Nadie te va a contratar en esa condición. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la hostilidad no tiene precio, no tiene demanda de mercado la hostilidad. La gente contrata gente para laburar, para crear riqueza, no para ser hostil. O sea, te hubieras ido a los juegos de la juventud a tirar piedras y tiraba más largo la jabalina, qué sé yo. No sé. Y esto es muy importante, porque muchos de los que estaban en la plaza, casi todos, no nos agarremos con los 4 extranjeros, uno más chanta que el otro, con los 4 pibes de afuera, el 99,99 periódicos eran argentinos. Muchos de esos recibían planes. Y vos fíjate qué perversión, ¿no? A mí no me tiembla el pulso de sostener un plan social para quien verdaderamente lo necesita. Y la realidad es que en la Argentina, en cualquier país, hay chicos con habilidades diferentes que necesitan una asistencia. Esas familias necesitan una mano. Y me parece hasta correcto que el Estado, con los debidos controles para que no haya abusos, ese tipo de cosas, le dé la mejor pensión posible a un pibe que no tiene la suerte de nacer con las habilidades que podemos tener nosotros. Y tiene habilidades diferentes y hay que dar una mano. Listo, punto. Pero ese chiquito compite en el plan social con estos forajidos. Y estos degenerados le sacaron la plata a esos pibes. Entonces, hoy una prestación por discapacidad está rondando los 6 y 8 mil pesos, 9 en algunos casos, pero podría ser el doble si se la sacan a estos sátrapas, que demostraron su habilidad para iniciar la violencia y no su habilidad para trabajar. Entonces, creo que la política social, como dice siempre Javier Milei, es absolutamente injusta, pero en este caso es doblemente injusta, ¿no? Porque a quien quizás lo merezca, seguramente lo merece, se lo están sacando en aras de esta runfla. Por eso vimos 3 costos a la vez. Fue una imagen muy impresionante ver un Congreso aprobando un presupuesto que aumenta impuestos, diputados que no asumen su rol de diputados, en el sentido de que podía haber cambiado el presupuesto, diputados que confunden reducción nominal de una partida con menor prestación. Eso es mentirle a la sociedad. Eso es mentir directamente, porque es presuponer que la triplicación de la partida triplica la prestación, y lo hemos visto en Argentina. No es verdad, es falso. Y el tercer costo, vimos tipos que le roban la plata a quienes verdaderamente lo necesitan, iniciando la violencia, ¿está? Entonces, después no se rasguen las vestiduras. Si esos pibes no tienen laburo, merecido, el mercado no falla. A esa hora hay que buscar trabajo y no tirar piedras, punto. Y otra cosa, la sociedad creo que entiende bien que 8 millones de personas no pueden sostener 20 millones de planes. La sociedad entiende bien el dato que siempre marca Javier, que entre paréntesis recomiendo efusivamente, lo voy a postear en @lacha y seguramente @jmilei lo habrá posteado. El reportaje de ayer en Novarecio de Javier no tiene punto de encontrar, no tiene punto cuestionable, es extraordinario. Que el Estado se multiplicó por 3 y la pobreza por 6.
en estos últimos 40 años. Y en estos últimos 40 años hemos tenido Rodrigazo, hemos tenido hiperinflación, hemos tenido la crisis de la tablita del 81, el austral del 85, hiperinflación del 89, la crisis del 2001, esta crisis. Y fíjate que hay una característica. En todas las crisis vos encontrás a comerciantes, encontrás a empresarios, a trabajadores, a cuentapropistas, a actividades liberales independientes, que te dicen, che, no, a mí me agarró el Rodrigazo, yo perdí plata con la hiper, a mí me agarró el corralito. Ahora fíjate que no encontrás nunca ningún político que te diga me agarró el Rodrigazo, me agarró el corralito, perdí plata con la hiper, estoy perdiendo ahora. No los agarra nunca, porque como bien dice Javier, es la casta que se benefició de este modelo. Multiplicamos el gasto por 3, la pobreza por 6, para que solamente ganen unos pocos. Entonces, creo que hay que recordarlo en cada discusión de presupuesto, hay que recordarlo todos los días. Y un punto adicional que quiero marcar es el éxito de un plan económico se observa cuanto menos asignaciones y prestaciones sociales das, no cuanto más das. Argentina es un país extraño donde el Estado te tiene que subsidiar a los pobres para que coman, a los medios para que paguemos las tarifas y a los ricos para que viajen. Cuando sacan estos 3 subsidios hay protestas sociales y no lo podemos sostener. ¿Tá? Los países normales, los pobres comen, los medios pagan la luz y el gas y los ricos pueden viajar. Y el problema del pobre quizás es que no pueda viajar, o el problema del medio es que no pueda viajar. ¿Está? Acá si el Estado no subsidia estas 3 cosas, la sociedad se queda sin estas prestaciones privadas básicas. Ahora, esto es la demostración del fracaso. ¿Cómo se suple esta demostración del fracaso? Con más planes. ¿Qué dicen los políticos? No, cuanto más planes doy, más bueno soy, por lo tanto, más éxito tengo. Y esto otra vez es transversal, es de la religión estatal. La realidad es que tenemos que lograr un país donde la alimentación de la casa provenga del papá y la mamá y no de la estampita pegada del político de turno en la heladera. O sea, que no sea el Estado el que se mete en la mesa, sino la mesa es familiar. Pero bueno, creo que nos sirvió de alguna manera estos piedrazos, estos muchachos que en lugar de buscar laburo tiran piedras, para reflexionar y ponernos a tono con esto, y que nos sacuda un poco la cabeza y refrescar los conceptos y ver lamentablemente cómo nuestros políticos nos mienten en la cara con conceptos equivocados. Bueno, le voy a pedir al amigo Leo un rock o algún bálsamo para salir de esto. Vamos, listo, y después vamos con un invitado. Trouble on the run.
volvimos, después de Rostiguan, volvimos a la macro. Vamos a hablar con un amigo que tiene muy claro estos temas y bueno, creo que es una de las primeras veces que estamos acá en Demoliendo, creo que alguna vez con Javier, no sé si saliste. Héctor Rubini, ¿cómo te va? Gustavo Lázari, acá para Demoliendo Mitos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo andas, viejo? Muy bien, muy bien. Bueno, Héctor, a ver, dame, arranco con una pregunta nada más que para distender. ¿Cómo estás viendo la cosa en esta tensa calma que por ahora andamos más o menos bien? Esto es el bien para la Argentina, ¿no? Tasa 72, riesgo de default, digamos, pero ¿cómo la estás viendo ahora? Y después vamos a ir a que me cuentes un poquito más el largo plazo de Argentina. Y el corto plazo va a ser igual, o sea, con una economía planchada, con un dólar relativamente en calma, después que lleguen los primeros dólares que va a mandar el FMI la semana que viene, pero con el problemón de las super tasas de interés que están destrozando la actividad real. Ahora, la primera pregunta que me surge cada vez que hablamos de la tasa de interés es ¿cuánto dura esto? Pues si es una tasa de una semana es menos grave que si fuese una tasa de un semestre y no sé qué perspectiva tiene. Por ahora daría la impresión que las tasas de 6 meses, un año más van a seguir en los niveles elevados que están hoy. Creo que fácil hasta bien entrado el primer trimestre del año próximo. Creo que estamos en presencia ya de una de las crisis recesivas más fuertes, más profundas de los últimos 20, 30 años, y la verdad que es una incógnita cuál será la salida. Yo creo que hay una apuesta un poquito exagerada respecto de la entrada de dólares en el primer semestre del año que viene por la cosecha gruesa y de cierta reactivación impulsada por el campo y por vaca muerta, pero creo que eso no alcanza para revertir el escenario actual de una caída de la actividad económica que creo que va a continuar hasta el segundo semestre del año próximo. A ver, no estamos notando, viste, cuando se decía que era una V corta, muy profunda, ¿no? Y que después rebotaba. Primero que en tal caso, la caída es muy profunda. Me parece los indicadores de la actividad se está desplomando. No sé si estás viendo lo mismo. Y que no pinta rebotar tan rápido. Un semestre, a ver, puede parecer rápido, pero me parece que para como están las empresas, lo veo muy grave. No sé si coincidís. Coincido totalmente. Yo veo, digamos, más bien una especie de L, no una B corta, una L, inclinada para abajo casi hasta las elecciones presidenciales. A ver, y ahí no estamos haciendo supuestos relativamente fuertes porque, a ver, como creemos que es estable esa caída, y yo tengo la sensación que en algún momento algo va a explotar y va a cambiar el escenario. Es como en algún momento el cubilete de los dados lo empezás a mover de vuelta y no sé si no es, a ver, déjame tirarte hipótesis, pero ¿qué pasa si tenés una revuelta o qué pasa si tenés una revuelta de sectores productivos? A ver, el miedo es que un día se levante las pymes, un día se levante el campo, qué sé yo, porque la presión impositiva está aumentando, no sé si va a tener visos de bajar. Recién hace un ratito comentaba la gravedad de el no ajuste por inflación, desde lo conceptual hasta lo económico, y me parece que esto, profundizándose en un escenario de caída de actividad como estamos viendo, no sé, no lo veo estable, esa es la pregunta. No es para nada estable, por eso lo que te decía al principio, ¿no? Que es una de las crisis más profundas de las que hemos visto y que no sabemos cómo termina. Hay una dinámica subterránea de la que no se habla mucho en los medios, que es el recorte de horas de trabajo, la suspensión de personal, los despidos, y como contrapartida la caída de la demanda de bienes y la caída de la demanda de dinero. Es un cóctel peligroso cuando cae fuerte la actividad económica y encima hay, digamos, una percepción de inflación reprimida, porque se van a venir ajustes de tarifas, ajustes de precios regulados, y el programa con el FMI de crecimiento de base monetaria cero, yo tengo mis serias dudas. Hacerlo, además, en un escenario ya recesivo y con tasas de interés astronómicas, te pone frente a un conflicto distributivo que puede ser explosivo.
Sí, sin duda. Y a ver, y vos ves una suerte de, y si querés también inflación reprimida, porque la caída en el empleo baja la demanda, que no la puede sostener tan baja mucho tiempo. Una esa, otra que por regulaciones tenemos dolarizadas las tarifas públicas, y por regulaciones de la Secretaría de Comercio que todavía están vigentes, tenemos precios regulados que ajustan en base a inflación según los costos del último trimestre, los últimos 3-4 meses, como el caso de prepagas, colegios privados, universidades privadas, diversas cables, o sea, cablevisión, perdón por el nombre, ¿no? Pero digamos, dije prepagas, teléfonos celulares, o sea, todos los servicios regulados están con una indexación formal o informal que se sostiene además con una economía creciendo y con emisión monetaria creciendo. Ahora, tenemos esto con emisión monetaria que la quieren estabilizar de golpe después de 3 años de festín, y con recesión. La verdad es un cóctel que no es sostenible. Ahora, y para nada. Déjame ponerme en abogado del diablo un minuto. Ponele que, apretamos al sector privado de esta manera. ¿Cuál es el resultado esperado de esto? Es decir, el que diseñó esto, ¿qué está esperando? Que este flor de apriete te baje la demanda por importaciones, mejore la situación del sector externo. No sé cómo este apriete te mejoraría la situación del sector público, me parece que no, al contrario. No sé cuál es el resultado esperado de quien diseña esto. El diagnóstico optimista de quienes han diseñado esto es, bueno, vamos a contraer fuerte la demanda de consumo, supuestamente va a bajar algo el gasto público en términos de puntos de Producto Bruto, va a subir la presión tributaria, y mientras tanto la oferta agregada y la actividad económica no se va a ver muy afectada, va a ser una recesión suave, políticamente manejable, y en el futuro, si sube el tipo de cambio y se estabiliza la inflación, la mejora del tipo de cambio real solita hace mejorar las exportaciones, y esto es una transición suave hacia un crecimiento a partir del segundo semestre del año próximo. Esa es la lectura optimista. Suponer que subir impuestos, dejar subir tasas de interés a niveles casi de hiperinflación, no afecta a las decisiones empresariales del sector privado, y que no va a caer tanto la actividad económica. Hemos visto estos simplismos en los años 80. Sí, salía siempre mal. Casi es un credo religioso, ¿no? Esa visión. Me parece que adolece me da la sensación que hacemos todo esto y que nada más cambie. Es un ceteris paribus demoledor, ¿viste? Es casi congelar la realidad, y me parece que eso no va a pasar, no puede pasar. Es el mismo error que cuando hasta hace un mes atrás estaba vigente, por decirlo de alguna manera, esta idea del inflation targeting. La idea subyacente es que la economía que se heredó en diciembre de 2015 es una economía de mercado, y que tratando de dar señales desde el Banco Central y desde Hacienda, de manera casi como por telepatía, el sector público, los funcionarios manejan las expectativas del sector privado y solitos se arreglan los precios y la demanda de los bienes. Y bueno, eso no existe en ningún país del mundo, menos en un país que ha heredado el desastre que heredó en diciembre de 2015 y que obviamente no se le explicó a la población. Claro, ahora, está bien, a mí me disparás 2 preguntas. Una es, bueno, ¿cuál es el plan C de este plan B que puede fallar y posiblemente pueda fallar a primer trimestre del año que viene, ¿no? O sea, no es que hay que esperar 2 años para encontrar alguna revuelta a este lío. ¿Y cuál es la salida a eso? O sea, mañana es otra corrida cambiaria, la gente se te asusta, los pocos pesos que tenemos los cambiamos a dólares. ¿Cómo se sale de eso? Con los dólares del fondo. O sea, ¿me explico? La pregunta es optimista. No. Porque digamos, si a esto lo llamamos plan, claro. Yo creo que hasta los planificadores soviéticos se ríen en la tumba hoy.
la verdad que no es un plan, ¿no? Es decir, es un manotazo de ahogado. Se echó mano de esto en mayo, cuando no podían controlar la corrida cambiaria. Bueno, ahora, ¿cómo recomponer esto? El problema es que se han autoimpuesto metas e instrumentos que, si tuvieran efecto aún en el escenario más optimista, tenés que esperar 1 año y medio, 2. Claro. Y acá esto es un parche que quieren que dé resultado antes de las elecciones presidenciales. Hay un problema de timing, de mal cálculo del timing y riesgo de que esto no salga bien, que yo creo va a obligar a algún plan B o algún plan C en algún momento a partir de quizá el primer trimestre del año próximo. Por empezar, este esquema de bandas cambiarias, que algo lo explica hoy el comunicado del FMI, debería haberlo explicado un poco más el Banco Central, y ya nos está trayendo una especie de gato encerrado para cuando el dólar perfore el piso de la banda cambiaria. Dice que en ese caso el Banco Central va a emitir dinero, pero no lo va a esterilizar. Entonces, si el dólar baja y se ubica durante varios días o semanas debajo del piso de la banda cambiaria y empieza a emitirse dinero, ¿para qué poner la meta de crecimiento cero de base monetaria? Ya hay un problema de diseño casi infantiles que no... Ahora, y ahí no te van a jugar a que esa emisión de dinero te baje un poquito la tasa de interés y te genere un veranito electoral. Bueno, y ahí imagino, me pongo en la cabeza de ellos, no estoy preguntando. Claro, pero en la cabeza de ellos también hay otro problema, que es el mismo que estaba cuando lanzaron el Inflation Targeting y las primeras metas de enero de 2015, que razonan en términos de economía cerrada y no de economía abierta. En una economía cerrada, estable y de mercado, desde el Banco Central, y si sos creíble podés influir sobre las expectativas del público. En una economía regulada, segmentada, con bastante economía en negro, sin un mercado de capitales desarrollado y con poca credibilidad, la tasa de interés, las tasas de interés reflejan las expectativas del público y son un dato para el Banco Central. El Banco Central y las autoridades se tienen que adaptar a las expectativas del mercado, tienen poca capacidad para influir. Entonces, ¿qué ocurre? Emitís dinero, reavivás expectativas inflacionarias y sube la tasa de interés y la inflación, contrario a lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos. Ahora, bueno, uno no termina de entender, no se termina de entender qué diagnóstico tienen. Yo veo mucha confusión. A ver, y bueno, me disparás la otra pregunta. Ok, lo llaman a Héctor Rubini. Muchachos, ¿qué hacemos? Ahora, no en una situación ideal, ahora, enero del año que viene. Aparte, te hago un pequeño paréntesis. A mí me causa mucha gracia que en este país que peleamos por el industrialismo forzado, modelos de importaciones, seguimos esperando las cosechas, ¿no? Me parece tan bizarro eso. Pero, bueno, cierro paréntesis. Te llaman a Héctor Rubini y te dicen, loco, estamos en esta encerrona. ¿Qué margen de acción tiene el gobierno? Me da la sensación que quemó todos los cartuchos. Y muy poco, hay que decir la verdad, muy poco. O sea, la corrida cambiaria de este año es fruto de, no tanto de shock externo, sino de mala praxis local. Perder 30.000 millones de reserva a partir del nivel récord histórico, la verdad es un disparate que queda en la memoria, y no solo en los libros de historia, sino que queda en la memoria de los mercados. Entonces nos venimos ahora hacia el fin de la década con un problema parecido al fin de la década de los 90, ¿no? No nos van a prestar plata tan fácil, cualquiera sea que gane las elecciones el año que viene. Y este programa con el FMI ata las manos para algún alivio para el sector productivo. Yo creo que ahí hay otro gran error que fue, vamos a ver qué ocurre con la ley de presupuestos, si van a efectivamente darle al Tesoro la potestad de subir hasta 33% la alícuota de la retención a las exportaciones. Creo que acá, por eso es muy difícil. Yo te digo la verdad, si me decís, bueno, agarrar el Ministerio de Economía, primero necesito un equipo, segundo necesito que no ande Marcos Peña, y obviamente replantear algunas de estas cosas acordadas con el FMI.
O sea, el FMI lo único que le interesa es, bueno, miren, yo les presto, después devuelvan a partir del 2021. Ahora el problema es que este diseño fiscal, monetario, cambiario no es favorable, no lo veo muy favorable para que el país vuelva a crecer y generar las divisas para devolver esa deuda. Y creo que vamos a, tarde o temprano, a replantearnos lo mismo que pasaba a fines del 2015. Así, bueno, ¿qué necesitábamos en ese momento? Bajen el gasto público, pero bajen los impuestos, bajen la emisión monetaria, bajando la inflación, se empieza a recomponer la economía. Yo creo que en algún momento va a haber que buscar alguna línea de vuelta en ese sentido y pensar en serio en un ajuste orientado hacia el crecimiento, hacia la reactivación por el lado de la oferta. Después está, bueno, el otro tema a largo plazo que no da para el corto, para el año que viene, pero es el problema de la seguridad jurídica y, bueno, todas estas cuestiones en torno a la confianza en las instituciones que hacen que en los últimos 3 años de inversión extranjera directa, salvo vaca muerta, hemos visto poco y nada. Claro, a ver, tenés un ratito más, ¿no? Sí. Porque quiero exprimirte un poquito más. Pero, a ver, yo tengo, me das una duda, porque yo creo que estamos presuponiendo que, dado que cerramos el financiamiento del 19, el 19 es hacer la plancha hasta las elecciones y que sea lo que Dios quiera, ¿está? Y como los casos son impresentables, van a ganar ellos, entonces listo, tema resuelto. Y ahí empezamos bien la reforma, no sé, imagino que será parte de eso. Ahora, el punto es que el operador económico en marzo del 19 ya empieza a pensar más en el 20 que en el 19. Ya está a un torneo apertura del año 20 y el 20 no está tan cerrado. Entonces, mi temor es que las expectativas jueguen tan en contra el año que viene, o ya te diría fin de este año, que adelantemos todos las decisiones económicas. ¿Quién se va a poner a invertir en marzo del 19 si el horizonte de la Argentina es hasta octubre? Entonces, me parece que eso está minimizado. Sí, obviamente está minimizado. Y quienes lo minimizan obviamente no están muy al tanto de los problemas que enfrentan los que administran empresas y los que tienen que decidir inversiones. De acá hacia el futuro, o sea, este programa no reduce la inestabilidad de los precios, de los costos ni de las tasas de interés. Es imposible hoy pensar en armar un plan de negocios a 1 o 3 años o más. Realmente, por eso te digo, la crisis es muy profunda, es un daño que paraliza, la verdad, las decisiones de inversión, yo creo, fácil hasta principios no del año que viene, sino del otro. Yo estuve hablando con empresarios esta semana, chequeando consumos y precios, y uno me dijo una expresión que me quedó repiqueteando en la cabeza, que me dice, creo que ni nosotros nos damos cuenta la gravedad del asunto. Sí. Y yo en este programa lo he dicho varias veces, me parece que, creo que, y vos también has analizado todas las crisis de Argentina, y creo que nos hicimos economistas porque nos agradaba analizar crisis porque eran tremendas. Nunca me pareció ver, y esto te lo pregunto, esta combinación de profundidad de problema, gravedad de problema, con adormecimiento tan feliz de toda la clase política, ya no solo el oficialismo. Donda ahí con un maniquí de Lagarde, ¿viste? Estos tipos están boludeando, pero de una forma atómica. No veo ceño fruncido en quien tiene que tomar decisiones para arreglar esto. Sí, hay una cosa que dentro de la desgracia que ha sido este año salió bien. Bueno, a mi entender fue en el fondo, si se quiere, un error, pero bueno, ya fue al Fondo Monetario y el Fondo Monetario puso plata y más de la esperada y se evitó, yo creo, que lo que podía haber sido una hiperinflación o una corrida bancaria con consecuencias imposibles de frenar. Entonces, bueno, quedó un poco la percepción con esta estabilidad transitoria, cambiaria, de que, bueno, la cosa no está tan mal. Y ayer mismo, te digo, en una de las universidades que doy clase, un alumno me preguntó si realmente estamos en una crisis. Cómodamente adormecido, ahora que viene Roger Waters estamos... O sea, viste, es así, pero
Pero yo le decía, mira, acá a pocas cuadras tenés hogares que están sufriendo la suspensión o el despido del jefe de familia, tenés empresas que ya están recortando los planteles y no saben cómo pagar las vacaciones y los medio aguinaldos. Y ese efecto en el bolsillo de empresas y de trabajadores se siente durante por lo menos 6-9 meses. Sí, sí. Y aparte genera, cuando empiezan los despidos, que ya empezaron, genera un comportamiento más complicado, que es retracción del consumo por las dudas. Exacto. Y más oferta de trabajo, más gente sale a buscar laburo y la sensación de frustración es mucho mayor. Porque ya si cuando vos tenés miedo que el jefe de hogar pierda el trabajo, sale la mujer y sale el hijo. Entonces, exacto. Y eso te genera un efecto social realmente que yo creo que está minimizado. Siempre me pareció realmente impactante esto. Sí, hay una especie de aceptación resignada. Hay una especie de aceptación resignada y cierta esperanza de que en el verano, después del verano, esto se va a revertir. Yo francamente tengo mis serias dudas. Yo creo que esto hasta agosto o septiembre del año próximo va a seguir prácticamente igual que ahora. Te hago una pregunta y ya un minuto más. ¿Cuál sería el cisne negro que rompa esta supuesta lógica del modelo? ¿Y cuál sería el golpe de suerte que bueno, listo, ok, sabes que en abril mejoró esto, algo pasó? ¿Qué sería? ¿Qué tendremos que estar atentos en los diarios a ver por el lado bueno y el lado malo, digamos, ¿no? Bueno, por el lado malo, ya está metido esto en una recesión. La recesión te mantiene abierto el riesgo a 4 tipos de crisis. Una crisis fiscal y default de deuda. Esto está taponado con el acuerdo del fondo para los bonistas del exterior, pero tenemos la burbuja de las LELIQ, que no sabemos cómo va a terminar. Ahí hay un trade-off fondo versus LELIQ, digamos. Sí, porque estamos aplicando fondos del exterior para evitar una cesación de pagos hacia tenedores de bonos, pero estamos aplicando a su vez supertasas de interés con un recorte de crédito interno y mientras tanto el verdadero ajuste fiscal está por hacerse. Entonces las LEVAC que dejan de circular se pagan un poco con LELIQ, el resto se le ofrece al público la emisión resultante. Muchachos, a ver, compren LETES, compren LECAP. Y esa plata el Tesoro la deposita en el Banco Nación y el Banco Nación compra más LELIQ. Así que esto está en un sendero que hay que mirarlo de cerca y puede ser una fuente de disgusto en el futuro. La recesión además te deteriora naturalmente la base imponible, o sea, el cumplimiento de las metas fiscales con el fondo, vamos a ver si se van a poder cumplir. Tenés frente a esto baja demanda de dinero y el riesgo frente a algún susto de una nueva corrida cambiaria. Uno no lo puede descartar. El adelanto de fondos del FMI de acá hasta fin del año próximo no es mucho más de la plata que el pequeño mercado de Buenos Aires le sacó al Banco Central en 2 corridas cambiarias. Y obviamente lo peor que pudiera pasar es que se asuste el gobierno y empiece a emitir y nos mande una hiperinflación. Por el cisne blanco, decís, y hay uno que algo puede asomar en un mundo que no es el de los 90, un mundo que es proteccionista. Y existe la posibilidad de que la República Popular China de golpe decida no comprarle más soja y otras oleaginosas a Estados Unidos y sustituya eso por proveedores de Argentina y Brasil. Eso sería, digamos, una potencial buena noticia que aliviaría por el frente externo este escenario complicado. Mucho más no veo. Argentina es el free rider del mundo, ¿viste? El otro día un historiador nos decía que Perón no salió el plan porque esperaba una tercera guerra mundial que no se dio, ¿viste? O sea, nos cagó el mundo porque no explotó, es una cosa increíble. Pero y ahora vos fíjate que para Argentina es funcional Venezuela, cuanto peor esté Maduro, mejor para Argentina, porque metemos miedo en la región, entonces nos presta quita a nosotros para que no vayamos para ese lado.
y no sé funcionar una guerra comercial, ¿viste? O sea, es el típico país que no hace nada por sí mismo para salir. Pero bueno, la última pregunta se la hago a todos los economistas que entrevistamos y con los que charlamos. Bueno, ok, ponele que nos ponemos las pilas, pues esto es viernes y hay que terminar medio pum para arriba, porque si no... Pum para arriba. Pero bueno, no me mientas y no pensás lo que pensás, ¿no? Argentina, y hacemos las cosas que hay que hacer, un ajuste fiscal como la gente, bien hecho, reduciendo funciones, qué sé yo, en lugar de baja de gasto así como cortando el pelo, ¿no? Algo más profundo. ¿Argentina sale? ¿Es viable? Sí. ¿Puede ser Polonia? O sea, Polonia tuvo 70 años sin comunismo encima, 2 guerras, lo aplastaron, le exterminaron y salieron. Hoy exportan 4 veces lo que exportamos nosotros. ¿Argentina puede ser Polonia? Sí. Quizás en una transición bastante más larga, ¿no? Acá hay un tema central que es el deterioro del capital humano. Acá, digamos, hay que obviamente terminar un poco con el flagelo de la droga, la expansión de la ludopatía en la década pasada, que ha afectado hasta nos corre eso, Y sí, y por el otro lado, bueno, una reforma educativa, digamos, en serio, en todos los niveles, ¿no? Para que vuelva a tener realmente Argentina egresados de excelencia en general y que nuestras universidades se pongan realmente al nivel y quizás superior a más de una de Estados Unidos. No lo veo imposible, pero es un proceso que lleva 30, 40 años. La República Popular China lo empezó a hacer y son comunistas. Sí. Así que sí. No es imposible. Son comunistas pero no comen vidrio, digamos. Así es. Está. Pero bueno, la ves larga. La ves Argentina puede ser serio dentro de varias décadas. Y sí, exige, viste, cambios institucionales y un cambio, podríamos decir, educativo para varias capas, varias generaciones de personas, y lleva tiempo. Así que bueno, don Héctor Rubini, te saqué un montón de tiempo, te agradezco, pero enormemente, hacía un montón que quería hablar con vos, te vuelvo a convocar. Ningún problema. Algunos estos viernes, dale. Y espero para la próxima tener un mensaje macroeconómico algo más positivo, pero bueno, los que me conocen, yo trato de hacer medicina y no curandería. Busquemos cisnes blancos, cualquier cosa, ¿viste? Bueno, Héctor, gracias, buen fin de semana y gracias, un abrazo a tu familia. Gracias por llamar igualmente, un abrazo grande a todos. Bueno, tengo algunos comentarios más antes de despedirnos o despedirle al amigo Leo un roquito, pero hoy salió la noticia, la anunció con bombos y platillos el amigo Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires, que para el ámbito de empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires, la licencia por paternidad, nace un niño y el padre, en lugar de tener 2 días legales, no laborables, va a tener 45. La madre 3 meses, lógico, el padre 45, para tratar de igualar la paternidad, porque somos iguales, qué sé yo. Bueno, todo eso. Muchacho, cuando nacen las criaturas, desde el hombre del Homo sapiens en adelante, el ser humano trabajó más, no menos. Yo entiendo y tengo hijos y sé lo que es salir a laburar cuando tenés ganas de quedarte con los pibes. Listo, no inventaron la pólvora, la reta, no inventaste nada. Pero hay que salir a laburar, no a quedarse. Y si esto es una medida para el ámbito de la casta política o la casta de empleados públicos, muchachos, es la demostración de que el gasto es flexible a la baja, de que no se puede derrochar de esta manera. En una crisis descomunal como estamos teniendo, o por lo menos importante, como recién nos comentaba Héctor, esta medida, viste, del buenismo social con la guita de otro, realmente es exasperante. Le pido un roquito a Leo y después ya cerramos. Dressed up like a
Bueno, antes de terminar, presento un tema que prometo desarrollarlo la semana que viene con más profundidad, pero yo me quedé muy impactado con esta vocación de gente que optó por tirar piedras en lugar de trabajar y dice, ¿cómo puede ser que no me contraten? Pero quiero significar una cosa. El salario de una economía, el nivel de salario se determina por oferta y demanda de trabajo. La demanda de trabajo, y el salario tiende a ser igual, a lo que se llama el valor de la productividad marginal. Es decir, lo que produce el trabajador multiplicado por el precio de ese bien que produce. Entonces, presento esto y después lo prometo ampliar. ¿Por qué existe la pobreza? O porque no trabajás, quiere decir que producís cero, y todo número multiplicado por cero, tu salario es cero. O porque trabajás mucho, pero tu producto no vale. Es el caso del cartonero. El cartonero es un tipo que labura mucho, pero produce cosas que tienen valor cero. O porque trabajás mucho, pero no tenés productividad. ¿Okay? Entonces, porque te falta capital humano que le da más valor a las cosas que estás trabajando. Por lo tanto, en lugar de tirar piedras en la plaza, chicos, mejoremos nuestro valor de la productividad marginal. Es decir, produzcamos cosas que valgan, cosas que los mercados valoren, el mercado local, el mercado externo, cosas que el prójimo le dé valor. Entonces, ser piquetero no da valor, ser empleado público, y a veces no. A veces sí, en muchos casos sí, pero hay muchos casos que no. Y cuando el empleo público es para estorbar la actividad privada, ese valor es cero. Entonces, el valor de lo que producís es cero, por más que te esfuerces mucho. Y por otro lado, incrementemos la productividad del trabajo. Y la productividad del trabajo se incrementa con dos cosas: con educación, porque cuanto más sabemos, más cosas podemos hacer y mejor las podemos hacer, y con máquinas. Si el trabajador no tiene máquinas al lado que lo apoyen, que incrementen su productividad, cada vez va a producir menos. Esto lo amplío el viernes que viene. Gracias, Milei, por la confianza. Buen fin de semana para todos y nos vemos. Esto fue Demoliendo Mitos. Chao, Leo, gracias. De espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Te presentamos la gran promo